son huesos del tórax y tórax. De hecho, aquí la pregunta básica, van a tener que dibujar los pasitos que se les va a tomar la costilla, tiene que ser pues con la primera costilla, ¿no? Que es una costilla típica que tiene muchos detalles anatómicos sumamente importantes, que tienen que ver con el paquete básico nervioso del cuerpo, ¿no? Como son esto, y además detalles anatómicos que tienen que ver también con un músculo sumamente importante que son los careos, ¿ya? Entonces, y con también el peso braquial, ¿no? Entonces, la primera costilla es sumamente importante, tiene altos detalles anatómicos, es necesario que estudien esta costilla y lo hagan dibujando, ¿no? Hay que dibujarla en una cara superior y dibujarla en detalles anatómicos superior y inferior. ¿Listo? Comenzamos. Entonces, tenemos que decir que dentro de la cavidad torácica un hueso sumamente importante, que tiene una relevancia clínica muy importante, que es el esternón. Este esternón es conocido como la espada del gladiador en la nomenclatura antigua, ¿no? Tiene segmentos, 3 segmentos importantes. El primero, que es el manubrio, ¿no? Que es una empuñadura, le dice un manubrio, un segmento medio, que es el cuerpo, y un segmento inferior, que es el apéndice. Está direccionado en una dirección oblicua, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Una línea une horizontalmente el extremo superior aproximadamente entre la segunda vértebra dorsal y el extremidad inferior llega más o menos entre la 10ª y la 11ª vértebra dorsal. Hola, buenos días.
Bueno, entonces estábamos, para los que han llegado tarde, hemos iniciado la clase indicando que dentro de la caja torácica existe un hueso sumamente importante desde el punto de vista clínico, que es conocido también antiguamente como el espado gladiador, con los tres segmentos, el manubrio, el cuerpo y la pelvis. Dentro de las estructuras, dentro de los límites que podemos precisar, podemos indicar que está ubicado más o menos en el extremo superior a nivel de la segunda vértebra dorsal y en la extremidad inferior más o menos en su disco intervertebral entre la 10 y la 11ª vértebra dorsal o vértebra torácica. Entonces aquí tenemos una vista de una cara anterior y una vista de una cara posterior. El manubrio external con su escotadura yugular, con dos articulaciones o con dos carillas articulares para la asociación de las costillas, de las primeras costillas, una estructura importante que es una prominencia entre la articulación del manubrio con el cuerpo, que es conocido como el ángulo de Lewis, ¿no? El ángulo de Lewis es sumamente importante como reparo anatómico. Más o menos tiene una altura de 15 a 20 centímetros, una amplitud máxima en su extremidad superior de 5 a 6 centímetros, un espesor más o menos en su extremo superior de 10 a 12 milímetros, en el cuerpo de 8 a 10 milímetros, en el apéndice secoide de 2 a 5 milímetros. En la mujer es menos ancho, más largo, menos longitud. Nuevamente estamos observando acá, miren, una cara anterior se diferencia porque en la cara anterior se puede palpar con mayor, se puede observar con mayor facilidad estas prominencias transversales, ¿no? Que se encuentran dividiendo lo que son las carillas articulares que van a formar articulaciones importantes con las costillas. Y una cara posterior que no se puede observar con tanta nitidez, que se pueden palpar con tanta nitidez esas extremidades transversales. Entonces, nuevamente, las formas en la cara anterior, casi plana, ¿no? Transversalmente abombado a nivel del mango, más o menos convexa, se relaciona con la piel, tiene estas líneas transversales paralelas, ¿no? Y el ángulo de Lewis es un ángulo saliente hacia adelante, que es la unión del cuerpo con el manubrio, una fosita suprasigmoidea inmediatamente por encima de la pelvis sifoide, y una cara posterior que es menos cóncava, se relaciona con las vísceras torácicas y las líneas transversales análogas se encuentran menos pronunciadas. ¿Ya? Entonces, esa es la forma del esternón en los detalles anatómicos del esternón. Detalles anatómicos que podemos observar en el extremo superior o la base, la escotadura media, la boquilla del esternón o escotadura traqueal, las carillas articulares para las clavículas, y en el extremo inferior podemos observar el apéndice sifoide, que es cartilaginoso, tiene varias formas en realidad, puede ser triangular, oval, rectangular, la curvatura hacia adelante o hacia atrás, la línea media, derecha o izquierda, y el agujero external o sifoideo. Entonces aquí podemos observar parte de las horquillas, las articulaciones para las clavículas. En los bordes laterales también hay detalles anatómicos importantes. Tiene forma como una S itálica, tiene escotaduras articulares, ¿no? Escotaduras costales, 7 para las costillas verdaderas, con sus caras articulares, ¿no? ¿Con quién se articulan? Se articulan con los cartílagos costales. ¿Se acuerdan que en la primera clase, cuando hemos hablado de articulaciones, dijimos que una articulación no era necesariamente esa unión entre un hueso y un hueso, ¿no? Dijimos que también entre un hueso y un cartílago, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Entonces, la articulación de estas carillas
articulares con los cartílagos costales, y escotaduras no articulares, ¿no? Que son las que se encuentran aquí en el medio, son para formar los espacios intercostales. Adelante. Ya. Ojo, entonces, pregunta fija, chicos, que de hecho están haciendo también en el casito, porque recuerdo que siempre les pregunta el tema de las articulaciones que tienen las costillas, ¿no? Que acá ya han visto una articulación, ¿no? Han visto la articulación del cartílago costal con el esternón, ¿no es cierto? Ya hay una primera articulación. A ver, un paciente de 45 años ingresa, está firmando la lista, ¿no? Bueno, un paciente de 45 años ingresa en emergencia tras un accidente automovilístico con dolor intenso en la línea media superior del tórax. La radiografía muestra una fractura a nivel de la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón. ¿Qué estructura anatómica palpable que sirve como punto de referencia para localizar el segundo cartílago costal es el más probable de estar afectado? Escotadura vincular, apéndice, casilla supra, cifoidea y ángulo de luz. ¿Ah? El ángulo de luz, ¿no? Por descarte lo podríamos considerar, primero, que te está haciendo la referencia. Ahora, chicos, cuando uno enfrenta a una pregunta tipo caso clínico, en el caso clínico se ponen muchos distractores. ¿Qué es un distractor? Es un enunciado que no nos importa en realidad, ¿no? Entonces tienen que ir al fondo de lo que se está pidiendo, ¿no? A veces parece un caso clínico grande, ¿no? Pero son distractores, entonces tienen que acostumbrarse a eso, ¿no? Por ejemplo, acá les están poniendo, ¿no? Un paciente de 45 años, ingresa en emergencia, y es como que te asusta un poco, ¿no? Yo estoy recién en segundo año, ¿qué voy a saber de un paciente, ¿no? Que entra en emergencia y que ha tenido un accidente automovilístico? Pero la pregunta es simplemente anatomía pura, ¿no? Entonces es un distractor, ¿ya? Entonces esta la podemos sacar hasta por descarte. Está diciendo que está entre la unión del manubrio y el cuerpo, ¿no? El apéndice cifoides está abajo, descartadísimo. En la fosita supra cifoidea, abajo, descartadísimo, ¿no? De repente con la escotadura vincular, pero está arriba, está hablando de una unión, ¿no? Y dijimos que un parámetro importante, ¿no? Que tienen que estudiarnos el ángulo de luz, ¿no? Y sirve justamente para un parámetro donde se articula el segundo cartílago costal, ¿no? Además de otras funciones, que ya se los dejo como tarea, porque sí también puede venir un caso clínico, investiguen un poquito más por qué es importante ese ángulo de luz, ¿ya? Tiene que ver con temas cardiológicos, ¿no? Y es esto, porque también el caso clínico podría ir por ahí, ¿no? Así que les sugiero que lo revisen, ¿ya? Bueno, esta es una lista lateral, dijimos que aquí tenía sus carillas articulares, 7 carillas articulares, y en el medio estaban las escotaduras, ¿no? Estas carillas articulares para articularse con los cartílagos de las costillas. Ya hemos hablado de los que he llegado tarde, ya de una primera articulación. Pregunta fija de las articulaciones del tórax en su conjunto. Por tanto, les encanta tomar esta pregunta a los que estén en ese grupo. Las articulaciones del tórax. Les va a pedir que lo dibujen, que las nombren, etcétera, etcétera, etcétera. Así que anoten eso, tienen que darle una revisadita a todas esas articulaciones. Seguimos esto. ¿Qué tipo de hueso es eso, no? Bueno, es una clase de hueso plano, tiene 2 láminas de tejido compacto, entre sí tejido esponjoso de partículas finas, delicadas, con rodillas grandes, llenas de médula roja, y tiene sus conexiones, o sea, articula con la clavícula y otra articulación, ojo, ya estamos con 2 articulaciones, y cartílagos costales. Miren ya que estamos hablando de 2 articulaciones del esternón, o de la caja torácica, ¿ya? Y importantísimo porque esto desde el punto de vista clínico es justamente en el esternón donde se hacen las funciones para poder extraer médula ósea o hacer estudios analíticos, clínicos, anatomopatológicos o de laboratorio de el tipo de médula o bueno, toda la batería de células de médula roja, ¿ya? De médula roja y también de glóbulos blancos, ¿no? Especialmente en aquellos pacientes con alta sospecha de
leucemia, ¿no? Se hace punción a nivel de tórax, es muy fácil entrar, un procedimiento bastante sencillo, ¿no? Ingresan, toman biopsia y analizan el tipo de células que tienen ese tipo de método, ¿no? A veces pues, es un diagnóstico definitivo para pacientes con leucemia. ¿Cuáles son las características generales de las costillas? Bueno, implanta oblicuamente en la columna vertebral. Estamos viendo, esta es una vista posterior, son oblicuas. El ángulo costo-vertebral es más agudo mientras más abajo se encuentran las costillas, ¿no? Y aquí tenemos costillas típicas, ¿no? Y si hay típicas, tendrá que ver atípicas, ¿no? Y las atípicas son la 1, la 2, la 10, la 11, ¿no? Son costillas atípicas, ¿ya? Esas tienen que dar ustedes un especial interés, ¿no? Para los que han llegado tarde, dijimos sobre todo la costilla, la primera costilla, que de todas maneras es la entrada para los pasitos que se van a dar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué estructuras tenemos aquí? Bueno, tenemos una cabeza, ¿no? Con su doble carilla articular, ¿no? Tenemos un cuello, tenemos una tuberosidad aquí, una tuberosidad importante porque esa tuberosidad va a tener una articulación con las apófisis transversas, que seguramente ustedes han estudiado cuando han llevado vértebras, ¿no? Entonces, ya tenemos más articulaciones, tenemos dos carillas articulares, miren que se van a unir con las vértebras del cuerpo, con las carillas vertebrales de los cuerpos vertebrales y con la apófisis transversa de las vértebras, ¿no? Ahí ya vamos sumando, creo que he contado ya 4 articulaciones que hemos mencionado durante toda la clase. Tiene un borde superior, tiene un borde inferior, tiene una cara externa, que es la que ustedes pueden ver acá, tiene una cara interna, tiene un canal costal, ¿no? Inferior. Ese canal costal es sumamente importante el poder identificarlo con un detalle anatómico, porque cuando hacemos las punciones para poder extraer líquido en aquellos pacientes que tienen derrame pleural o sospecha de neumotórax, ¿no? Tenemos que ir pegados hacia la parte superior de la costilla para no poder pulsar este paquete vasculonervioso que pasa por aquí, ¿no? Si yo me pego acá al borde inferior, muy probablemente me voy a dañar el paquete vasculonervioso del paciente, puedo generar una diatrofia, ¿no? Entonces, para pulsar, tengo que pulsar por arriba, ¿cierto? Es un procedimiento también bastante común, ¿ya? Entonces, el canal costal, la cara externa, un ángulo posterior, el ángulo anterior, extremidad anterior. El cuerpo o la parte media tiene una cara extrema, convexa, que se aprecia el ángulo anterior y posterior, ahí están los ángulos. Tiene una cara interna, cóncava, relacionada con las pleuras y los pulmones, porque recordemos que toda esta caja torácica tiene una función importante, que es la de proteger con los pulmones, la pleura, el corazón, el intestino, ¿no? Todo lo que se encuentra en la cavidad torácica. Hay un borde inferior que tiene el canal costal, que es el BAM intercostal. ¿Qué significa BAM? Vena, arteria, ¿no? Y un borde superior donde es romo y se van a insertar los músculos intercostales. En el extremo posterior podemos observar la porción del arco costal delante de la apófisis transversa, tiene una cabeza, ¿no? Y esta cabeza se articula, hemos dicho, con los cuerpos vertebrales, ¿no? Tiene sus dos carillas articulares, miren, 1, 2, nuevamente vuelvo a repetir, esta imagen es de una costilla típica. Se dan cuenta que es típica porque tiene dos carillas articulares. Las atípicas, las últimas, ¿no? La décima, la onceava, tienen solamente una carilla articular, ¿no? Forman entonces en la cabeza, se articulan con los cuerpos vertebrales y forman un ángulo diedro con vértice rugoso correspondiente al disco intervertebral, inserción y del ligamento, ¿no? Acá van a ver ligamentos, y bien están observando ustedes el tubérculo que se articula con la apófisis transversa de la vena. Ya, esta imagen también pueden ustedes en esta imagen observar las articulaciones, ¿no? Aquí están ustedes observando la costilla, la cabeza de la costilla que está articulada a nivel de la unión, miren, de las dos
dos vértebras, ¿no? Y ahí se articulan con sus dos carillas articulares, ¿no? Y la unión con su apófisis transversa con el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra, ¿no? Ustedes pueden observar acá una serie de ligamentos que son los ligamentos que van a dar esa sostenibilidad, esa estabilidad a las articulaciones que forman, o a la articulación que forma la costilla con las vértebras. ¿Qué tipo de ligamentos? Bueno, aquí tenemos este ligamento radiado, ¿no? Me doy cuenta por su forma, ¿no? Radiado. El ligamento costo-transverso va justamente de la costilla hacia la apófisis transversa. El ligamento intertransverso, que va de una apófisis transversa a otra apófisis transversa. El ligamento costo-transverso lateral. Entonces, los ligamentos reciben los nombres, ¿no?, de las estructuras justamente que unen, ¿no? ¿Qué podemos observar en la tuberosidad? Bueno, una canilla articular frente del extremo externo de la apófisis transversa correspondiente, una eminencia rugosa para el ligamento costo-transverso posterior. Entonces dijimos ahí otra articulación con la apófisis transversa de las vértebras y una estructura rugosa para la inserción del ligamento costo-transverso posterior, ¿no? En el cuello, entre la cabeza y la tuberosidad, hay una cara posterior, dos rugosidades para la inserción de manojos fibrosos y un borde superior que tiene una cresta longitudinal para la inserción del ligamento transverso superior. El extremo anterior tiene una cara elíptica, más o menos cóncava, en la cual se alojan los cartílagos costales correspondientes. Ajá. La primera costilla dijimos que es una costilla atípica, ¿no? Nuevamente vuelvo a remarcarles, necesariamente tienen que aprendérsela y tienen que dibujarla, ¿ya? Tiene un cuerpo, una cara, mira hacia arriba, o sea, tiene un borde superior y un borde inferior, tiene un borde externo, convexo, e interno, cóncavo. En su cara superior tiene dos canales transversales, el posterior para la arteria subclavia y el anterior para la vena subclavia. En el medio, un tubérculo, el tubérculo de Lis-Frank, que es un tubérculo donde se inserta el músculo escaleno anterior. No existe ángulo, no existe canal costal, ni indicio de torsión, ¿ya? Entonces, por eso es aquí, ¿ya? En el extremo anterior tiene una superficie rugosa para un ligamento clavicular y en el extremo posterior tiene en la cabeza una sola canilla articular única, ¿no? Tiene un cuello delgado, aplanado en el sentido vertical y una tuberosidad muy salida, ¿no? Entonces nos ubicamos anatómicamente. Este es el extremo posterior. Me doy cuenta que es posterior porque va a ir adosado, articulado con las vértebras, ¿no? Entonces tiene que ser posterior, siempre en posición anatómica, chicos, y anterior es esta estructura eléctrica, ¿no? Entonces, el extremo anterior para una estructura rugosa para el ligamento postclavicular, ¿no? Acuérdense que como es la primera, tiene que tener relación con la clavícula, ¿no? De ahí la pueden sacar, postclavicular, ¿ya? Tienen que dibujar la superficie superior porque es donde se entra para los pacientes. Y nuevamente acá en esta imagen pueden ver, ¿no? El 1 corresponde a la cabeza, ¿no? El cuello, la tuberosidad, ¿no? Aquí están los canales, esta para la vena y la arteria subclavia, el tubérculo de Lis-Frank, ¿no? Y el 5 corresponde a la extremidad anterior y esa a la posterior, ¿ya? La segunda costilla, sus dos caras son oblicuas, podemos ver acá, oblicuas, no presenta torsión y tampoco canal costal. La cara superior externa tiene una superficie rugosa para la inserción del fascículo o para la inserción del músculo serrato mayor. También es considerada una costilla atípica. Y dijimos las últimas, ¿no? La
onceava y la doceava, que también son atípicas, se articulan también con una sola vértebra, ¿no? El cuerpo de la misma, o sea, le corresponde a la misma vértebra, ¿no? La cabeza tiene una sola cavidad articular, no hay tuberosidad para la articulación costo-transversa, son rectilíneas, no presentan indicio de torsión, y la ósea es más corta y carece frecuentemente de ángulo posterior ni canal posterior. En una exploración radiológica de un paciente con sospecha de luxación costo-vertebral, se observa una costilla que solo se articula con el cuerpo de una sola vértebra y carece totalmente de tuberosidad para la articulación costo-vertebral. ¿Cuál de las siguientes podría ser la costilla? ¿Sí? ¿La? ¿Cuál? La C, ¿cierto? La C. ¿Por qué descartamos la séptima? La séptima, porque es una típica, pues típica, que está hablando de una sola carilla, ¿no? Séptima descartada, ¿no? La primera podría ser, ¿no? Pero ¿por qué la descartamos? ¿Ah? Y la segunda costilla, ¿por qué la descartamos? Está hablando solamente de una articulación, ¿no? De una carilla, esta también está descartada, que quedaría entre la primera y la segunda. Pero la primera, ¿por qué la descartamos, chicos? Por la tuberosidad, por la articulación costo-transversa, ¿no? Por eso la descartamos. Muy bien. Entonces, duodécima costilla, están viendo ustedes, ¿no? Un poco oblicua, una sola articulación. Su estructura, en cuanto a su conformación, son huesos de estructura plana, desprovistas de conducto medular, tienen dos láminas de tejido compacto entre sí y tejido esponjoso. Cartílagos costales, denominadas costillas externales también, primer, segundo, tercero, dependiendo a qué tipo de costilla corresponda. Aquí tenemos una vista del tórax en su conjunto y vamos a poder observar que a partir de la quinta, dicen los libros, ¿no? A partir de la quinta, comparten el mismo cartílago costal, ¿no? Para insertarse en el esternón, ¿no? Las demás tienen sus cartílagos costales. La división ya clásica, costillas verdaderas de la 1 a la séptima, ¿no? Y las costillas falsas de la octava a la 12ª. Las últimas conocidas como costillas florales, ¿no? Ya esa es una descripción que ustedes conocen muy bien. El esternón, nuevamente, el manubrio, el cuerpo y la apéndice psicoide, las costillas flotantes, la axial y la basal, ¿no? Nuevamente repetimos las articulaciones. Miren la articulación del manubrio esternal con la clavícula, la articulación que tiene con el manubrio, ¿no? Y la segunda costilla que justamente coincide con el ángulo del mismo. Y las demás cartílagos costales que se articulan con el esternón. Ahí hemos visto varias articulaciones. Características generales, configuración análoga a las costillas, ¿no? Los cartílagos tienen configuración análoga a las costillas, tienen una cara anterior o externa y una cara posterior o interna, tienen un borde superior, tienen un borde inferior, el extremo externo se continúa, es saliente, se continúa con la cúpula elíptica, y el extremo interno saliente a un ángulo diero, aloja dentro a las escotaduras. Características particulares van a diferir, hemos dicho, pues, ¿no? Por su longitud. Difieren en su dirección, son oblicuas hacia abajo, las primeras, luego son horizontales, la 3, 4, 5, 6, 7, oblicuas hacia arriba, ¿no? Miran hacia arriba. La primera mira hacia abajo, la otra es más o menos horizontal, transversal, y las otras miran hacia arriba. Del 8, 9 y 10 en sus bordes carillas articulares, carillas articulares, y el 11 y 12 son finos, puntiagudos, no tienen carilla articular. Tórax es su conjunto, a ver.
una cirugía de tórax, el cirujano necesita identificar una costilla que no presenta torsión sobre su eje, carece de canal costal, posee un tubérculo específico del infra. Y ahí más ya no tendrían que ver nada más. ¿Cuál es? Claro, ¿no? La primera costilla. El tubérculo del infra, la primera costilla. Muy bien, miren la jaula torácica, está alojado dentro de bastantes estructuras, ¿no? Pulmones, el corazón, el mediastino, conformado por 12 vértebras dorsales, 12 costillas con cartílago y el esternón. Tiene forma de cilindro con un truncado de base inferior, una altura de 12 a 15 centímetros, y posterior de 17 centímetros y lateral de 32 a 34 centímetros. Ahí está, tienen una lista completa, la caja torácica, superficie exterior, tiene una cara interior con límites, un ángulo anterior de las costillas, y en su cara posterior tiene límite, un ángulo posterior también de las costillas y en cara laterales. Se dan cuenta que es posterior porque acá están las vértebras, ¿no? Es una lista posterior. Una lista lateral. Entonces tiene una cara interior, posterior y una lateral. El vértice del tórax. ¿Cuáles son los límites? Esta también es una pregunta que siempre les hace. Delante por la horquilla external, detrás por el cuerpo de la primera vértebra dorsal, lateral por el borde interno de la primera costilla y su diámetro antero-posterior de 5 centímetros y diámetro transversal de 10 a 13 centímetros. Ese es el vértice. Y la base del tórax, tiene una forma de circunferencia inferior. Detrás está delimitada por el borde inferior del cuerpo de la doceava vértebra dorsal, delante por la base del apéndice sifoides, a los lados por los cartílagos costales de las 6 últimas costillas, tiene un diámetro antero-posterior de 12 centímetros y este diámetro transverso de 26 centímetros. Entonces, nuevamente la misma lista, ¿no? Volvemos a repetir. Entonces, el esternón, los cartílagos costales, las costillas, es una lista anterior, posterior, la división de las costillas verdaderas hasta la séptima, de la octava a la doceava falsas, y dentro de las falsas, las flotantes, la onceava y la doceava. Los límites con la cúpula, esto es importantísimo porque tiene relación con la cúpula pleural, inclinada, ¿no? Aquí arriba. Algunas medidas, los estángulos sifoideos en el hombre 75 grados, en la mujer 70 y en el niño debe ser mayor, ¿no? El ángulo de Sharkey es este ángulo que forma justamente los cartílagos costales junto con el apéndice sifoide. Las articulaciones, mira, acá estamos viendo hartas articulaciones con la cabeza, el cuerpo, con el tubérculo costal en el proceso transverso de la vértebra, en la apófisis transversa de la vértebra. Vamos a hablar un poquito de articulaciones de las costillas, articulaciones costolaterales de la cabeza de la costilla, ¿no? La cabeza de la costilla, de la segunda a la novena con 2 carillas, ¿se acuerdan? Dijimos que tenían 2 carillas para que se articulen. La cabeza, el ligamento intraarticular, la primera, la décima, la onceava y la doceava solamente tienen una carilla. También se encuentra aquí el ligamento radiado, que es este ligamento, ¿no? Que le da más estabilidad a esta articulación. Articulaciones costotransversas, solo de la primera a la séptima costilla tienen el ligamento costotransverso, el ligamento costotransverso externo, el ligamento costotransverso superior. Articulaciones externo-costales con el esternón. La primera es de tipo cartilaginosa y de la segunda a la séptima son sinoviales. ¿Qué tipo de articulaciones sinoviales? Eso también lo dice en el examen que les toman en el teórico, el tipo de articulaciones que representan cada una de estas articulaciones del tórax, ¿no? Les pregunta qué tipo de articulación es sinovial, ¿no? Tendré que profundizar un poquito más en eso. Y en esta imagen les he puesto, miren, aquí esta es una costilla, miren sus 2 carillas articulares,
Entonces estas son las vértebras dorsales, ¿no? Con sus ventanillas, y ahí es donde se articula. Las articulaciones externo-costales, la primera de tipo cartilaginoso, de la segunda a la séptima son sinoviales, tienen ligamentos el externo-costal radiado, ahí está, radiado en forma de rayos, y el ligamento costocefaleo alto. Articulaciones postocondrales son de tipo cartilaginosas, articulaciones intercondrales, miren, las articulaciones son de tipo sinoviales del quinto al décimo cartílago costal. Entonces, varias articulaciones. Muy bien, chicos, eso es lo que tenemos que decir en estructura de las costillas. Tienen nuevamente, repito, los que he llegado tarde, darle un vistazo a las atípicas, porque son esas las que más se preguntan, y también lo que siempre les preguntan es el tipo de articulaciones que hay, y a qué corresponden. ¿Son sinoviales? ¿No son sinoviales? ¿Qué tipo de articulaciones tienen que conocer en eso un poquito más? ¿Ya? Creo que recuerdo esas preguntas que son fijas y todos los años son lo mismo. Chicos, y los dibujos hemos dicho que tienen que hacer de la primera costilla, también en los detalles anatómicos de la vista superior, ¿no? La superficie superior tiene altos detalles anatómicos, no se les puede pasar pues el tubérculo de Lisstrand, ni tampoco los canales para la vena y la arteria subclavia, y tampoco pueden confundir cuál canal es anterior, ¿no? Y cuál canal es posterior. ¿Cuál es anterior? La vena, ¿cierto? En posición anatómica. ¿Cuál es anterior? La vena, viene el tubérculo de Lisstrand, y luego viene el canal para la arteria subclavia. Porque ahí estaba también precisar un poquito del plexo braquial, que también se nos enfoca en la tarea, que tienen que darle una miradita por dónde va, ¿no? Y además las inserciones musculares que por ahí también los de estómago cuando quieren molestarlos un poquito, ¿ya? Y la articulación de los cerracos en la segunda costilla, que también es. Muy bien. Todo, chicos, le he dejado la ponencia a sus compañeros. Tienen a él, por favor. Si me pudieran facilitar la lista, les agradecería.